Bueno, pues ya nos acompaña aquí en el plató de Córdoba TV Francisco González Carmona, psiquiatra en el Hospital de la Cruz Roja de Córdoba. Francisco, muy buenos días. Buenos días, Ángela. Bienvenido. Un placer estar contigo otra vez. Y muchísimas gracias por volver a visitarnos en esta nueva temporada. Muy bien, estoy encantado, siempre estaré encantado. Una entrevistadora genial, simpática, agradable y bueno, y todos los factores positivos para que una entrevista funcione bien. Pues muchísimas gracias, Francisco, pero bueno, pues es innegable que contar contigo para nosotros es una auténtica suerte y además poder abordar un asunto tan delicado, tan espinoso como el del aborto. Al final, la aventura de Alberto Ruiz Gallardón ha finalizado con la dimisión del que fuera ministro de Justicia y la reducción del anteproyecto de reforma de la ley del aborto a un solo punto, la supresión de la parte de la ley de 2010, sería un artículo y una disposición adicional nada más, que permite que las embarazadas de 16 y 17 años aborten sin autorización de sus padres y en algunos casos si pueden demostrar que hay conflicto en el seno familiar sin siquiera haberles informado. Este caso, este supuesto afectaría pues a menos de un 10% de los casos y además, según las clínicas, la mayoría de las adolescentes comparte la noticia con sus progenitores. Al final, Francisco, lo que iba a ser una inmensísima y extensísima reforma se ha quedado pues en su mínima expresión. Bueno, claro, toda la reforma que iba a haber no sale, claro, en el momento actual. No sé si saldrá alguna vez o no. La política sufre cambios igual que los tiempos, ¿no? Hoy está hace vientos y mañana no. Pero bueno, en principio toda la ley Gallardón, que la llevaba adelante desde hace ya un par de años, no sale. Con lo cual a mí me parece que es coherente, ha dimitido. Bueno, pues me parece que muy bien, ¿no? Hay muchos políticos que le echan sus pensamientos abajo y su desarrollo y siguen ahí, ¿no? A mí me parece que en este aspecto es coherente el hombre. Claro, ¿qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues que las leyes que iban a salir pues no funcionan. Entre ellas esta que tú acabas de comentar. Chicas no de 17 y 16, sino de 15 y 14. Pueden abortar sin consentimiento del padre o sin siquiera el conocimiento de que lo sepan, simplemente con alegar que, bueno, es que si se lo digo a mi padre o a mi madre, pues se va a montar un jaleo tan gordo que entonces eso coarta mi libertad, emocionalmente me voy a encontrar mal, pillaré una depresión, con lo cual tendré que ir al psiquiatra, en fin, todas las cosas estas, ¿no? De tal forma que entonces decido que no se entere nadie, ¿vale? Pues muy bien, entonces eso, la ley pues lo ampara y así es como funcionamos. Bueno, esto como es natural, hay gente que le siente bien y gente que le parece que no es lo normal, es decir, una chica de 15 años, por ejemplo, ¿no? Debería de consultar a la mamá, mamá, estoy embarazada, quiero abortar, bueno, en fin, como mismo, ¿no? Es decir, bueno, pues deja al margen todo esto y lo decide sola. Una chica que además no tiene el derecho ni a voto, ni puede consumir alcohol, no puede comprar alcohol en una tienda, no está autorizada, pero en cambio sí está autorizada para esto o otro. Bueno, es una controversia, ¿no? Como mínimo es un conflicto de fidelidades y de cosas. ¿Qué está bien, qué está mal? Ni se me ocurre entrar ahí, ¿no? Quiero decir que no voy a opinar sobre esto porque es muy complicado y sobre todo estamos en un programa público donde cualquier cosa que digamos se puede interpretar de una forma o de otra. Por lo tanto, es una ley y hay que respetar. Esta ley es la que sacó Viviana Aído, en tiempo de Zapatero, y es la que seguirá para adelante. Bueno, pues me parece muy bien, la ley es la ley, ya está. Y es que todavía son muchos los españoles y muchas las españolas, sobre todo las que se preguntan, se cuestionan si realmente era necesario abrir este debate, porque bueno, nos hemos encontrado con una gran mayoría abultada de personas que, bueno, por lo menos en lo general, en lo esencial, estaban de acuerdo con esa concepción de la ley de plazos, con lo que suponía la ley de 2010 en relación al documento del año 85, incluso en el propio seno del Partido Popular, por supuesto excluyendo a las organizaciones pro vida y a ese movimiento que también se ha hecho patente y que además pues, ha manifestado de manera pública y notoria que Rajoy ha perdido todos estos votos, ¿no? Más allá de la táctica, estrategia del Partido Popular, claro, se ha abierto una brecha que ya estaba más o menos cicatrizada, al menos en la mayoría de los ciudadanos. Pues posiblemente sí, en el sentido de que toda la parte de los ciudadanos
que estaban a favor de la ley de Gallardón, que no ha salido y no saldrá, pues me imagino que toda esta gente pues, se encuentra un poco defraudados. Igual que toda la otra parte, la que estaba muy de acuerdo con la ley Viviana, ha ido, ¿no? Pues están encantados de que no haya. Claro, es una controversia, es una especie de guerra constante. Yo creo que las civilizaciones funcionan así. Es decir, si estamos todos de acuerdo, aparte que es aburrido, es un desastre. Tiene que haber como una especie de pelea y de pensamiento que se contradicen uno a otro. Eso hace que evolucionemos a mejor. El ser humano es conflictivo, pero es conflictivo hasta cierto punto. Y hay una mayoría que hay que respetar, que son las que sacan las cosas adelante. Ya está, y esto es lo que hay que entender. Cuando hay una mayoría que piensa de una forma, pues las leyes deben de favorecer a las mayorías. Pero no obstante, todos los movimientos estos son movimientos muy feministas, que comienzan ya en el siglo XVII aproximadamente, quiero decir que esto no es de ahora, ¿no? Y entonces, bueno, lentamente, pues las mujeres se han ido conquistando un sitio en la sociedad bajo el criterio de que estaban un poco como apartadas de ese sitio. El hombre o la sociedad era muy masculinizada. Pero es verdad que no, mi forma de ver, no es que los hombres hayan masculinizado esta situación, sino que bueno, era un tiempo en que el poder absoluto, la Iglesia estaba incluida dentro del poder absoluto, hacían las cosas así, lo organizaba así, es decir, pues había un poder muy pequeño que venía de Dios, la Iglesia, los estados, hasta hace poco, los reyes eran reyes gracias a la gracia de Dios. Esto, además estaba escrito en las monedas. Entonces nadie discutía eso. Dios ha puesto esto así, por lo tanto, pues esto es lo que hay. Es decir, no es que los hombres o las mujeres hubieran puesto este tipo de leyes, sino que ya venían un poco impuesto desde arriba, y esa imposición desde lo más alto era una ley divina. Esto ocurría en la Edad Media también, y ocurría en la alta y baja Edad Media y demás, ¿no? Hasta que llega la Revolución Francesa. La Revolución Francesa tumba a Dios, evidentemente, ¿no? Entonces los reyes ya no son nombrados por Dios, sino que es el pueblo el que manda. Y a partir de ahí aparece una revolución en el pensamiento, tremenda, ¿no? Los estados americanos son los primeros que se acogen, y a partir de ahí las mujeres empiezan a pensar que somos como los otros. Claro, entonces, a continuación aparece la píldora anticonceptiva, aparecen los derechos de la mujer tiene ya capacidad para tener relaciones sexuales sin tener hijos, con lo cual controlan todo esto, y aparece el derecho a decidir para tener hijos o no tenerlos. Claro. En este mundo hay mujeres y hombres, hacia la mitad, poco más o menos. Hay un poco más de hombres que de mujeres, normalmente, ¿no? Pero los hombres tienen una mayor mortalidad que las mujeres. Las mujeres no hay quien las mate, ¿no? Y además viven muchos años, con lo cual, pues al final, es lo que se dice siempre, los hombres mueren en pareja, con su pareja, y las mujeres siempre mueren solas, fallecen solas, pues ya se le ha muerto al compañero. Esto no es lo mejor, quiero decir, las mujeres muchas veces entran en depresiones, viven solas y demás, ¿no? Pero entonces, ¿cómo evoluciona todo esto? Bueno, el derecho a decidir sobre qué es lo que debo hacer, si quiero yo tener hijos, fantástico todo, ¿no? Hasta que los derechos se contradicen con otro tipo de derechos que están por encima de esos derechos individuales, y ahí empieza ya el conflicto. Es decir, el derecho a decidir quiere decir que puedes decidir sobre tu propio cuerpo y lo que está dentro. Eso es una cosa que es distinta a ti, porque tiene que estar en algún sitio, ¿no? Un niño, es decir, pues tiene que estar ahí. Entonces, bueno, aparece abortos, ¿no? Que es la interrupción voluntaria del embarazo y demás, ¿no? Y todo este conflicto social que se resuelve bien, quiero decir, no te parecerá bien o te parecerá mal, pero las leyes que hay son las que están. Luego son criticables desde muchos puntos de vista, pero a mí me parece que hay que respetar esto. Y además, dadas las cifras de los últimos años, no es en absoluto cierto el dato que sí se nos da desde las organizaciones pro vida de que este tipo de leyes, como la de 2010, lo que hace es impulsar, animar a tomar la decisión del aborto. Todo lo contrario, han ido decreciendo en los últimos años, y lo que nos encontramos es que sencillamente las mujeres han podido gozar de una mayor cobertura y de un mayor apoyo en todos los sentidos. De todas formas, sí hay que decir que Sanidad y Servicios Sociales trabajan en estos momentos en otro de los compromisos de Rajoy, al anunciar la retirada del controvertido documento en el que se ha convertido esa ley de
de Gallardón, ese anteproyecto, y es un plan de apoyo a la familia y protección de la maternidad, así como un aumento de la educación sexual en las escuelas. Nos preguntamos si esto es suficiente, aunque desde luego es más que recomendable. Claro. Los abortos que hay ha disminuido un poco, pero no han disminuido, han crecido exponencialmente desde los años, desde que aparece la primera ley del aborto, que es en el 98, creo, en tiempo de Felipe González, fue una ley, bueno, había que hacerla, ¿no? Y desde entonces ha ido creciendo, y además el crecimiento es importante, ¿no? De tal forma que podríamos decir, bueno, es verdad lo que voy a decir ahora, desde que se crea la primera ley de aborto hasta ahora, de interrupción voluntaria del embarazo, la palabra aborto suena un poco a veces como mal, ¿no? Sí. De modo que limamos las palabras, ¿no? Y las decimos de una forma pues más adecuada y menos tal. Sí. Desde entonces hasta acá, hasta el 2014, hasta ahora, ha habido aproximadamente, pues se calcula, de acuerdo a las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística Español, que funciona bien, pues ha habido cerca de 2 millones de abortos. Bueno, esto es lo que hay. Luego hablaremos qué repercusión económica tiene esto, que es muy importante. Yo voy a hablar de dinero aquí, ¿no? Sí, bueno, es otro puntal, es otro aspecto. Ese es un puntal súper fundamental. Y también, además, antes anotabas, aludías a otro aspecto, la presencia y la vinculación de la Iglesia, y esto nos podría llevar a otro, bueno, interesantísimo tema, que es la relación actual entre la Iglesia y el Estado, y es imposible aquí no acordarse del obispo de Alcalá de Henares, de Juan Antonio Reig Pla, con esas declaraciones. No son nuevas, desde luego no nos sorprende. En 2012 comparaba los abortos con la Guerra Civil Española, en 2013 hablaba de una conjura internacional para reajustar el censo de habitantes, y bueno, pensamos que de alguna manera para toda la ciudadanía ha sido pues muy doloroso, ¿no? La comparación de esos trenes de la libertad con los trenes que llevaban hasta los campos de concentración en Auschwitz, ¿no? Con el Holocausto. Nada bueno, menos. Yo creo que la Iglesia está un poco, no es muy tenida en cuenta. Yo creo, a mi forma de ver, siempre, España es un país cristiano, fíjate, y a continuación digo, y es un país laico. Claro, constitucionalmente es un país aconfesional, sí, pero la historia, la cultura sigue pesando, incluso en aquellas personas que se autodenominan como claro, no creyentes, incluso como ateas. Nos guste o no, salimos en las Semanas Santas, los pasos de los Cristos de Oriente y de las Vírgenes y de todos los santos salen en Semana Santa, que es un espectáculo barroco maravilloso. Tenemos iglesias por todos los lados, no únicamente aquí en España, si vas a Francia hay más pueblos con nombre de santos que en toda Europa. Eso es un país laico desde hace ya muchísimos años, ¿no? Es decir, una cosa es lo que ocurre y otra cosa es lo que ocurre dentro de cada cual. Somos un país cristiano, es decir, no somos un país árabe, no desde un punto de vista institucional, sino la gente, ¿no? Tiene sus iglesias, va a las romerías, no se nos olvida, vamos al Rocío, el día de la Virgen de tal, allí vamos todos, bebemos, comemos, pero lo hacemos bajo un santo. Por lo tanto, esto es innegable, nos guste o no, así funcionamos, ¿no? Y esto, claro, un poco, bueno, pero la Iglesia en este tipo de aspectos, cuando hace este tipo de comunicaciones, bueno, pues no, a mí me parece que no tiene como un gran peso específico, ¿no? Importante dentro de los ciudadanos, dentro de la gente. Lo que pasa es que, bueno, pues hay que atacar a la Iglesia como si hay que atacar a otras instituciones, es lo mismo, ¿no? Pero no dice nada y nadie le tiene en cuenta ya estas cosas, vamos, yo en mi forma de ver, y yo pues lo veo así. Y sobre todo, claro, pues la Iglesia lo que representa es un Estado, representa al Estado Vaticano, que es un Estado como es el Estado español o como es el Estado italiano, y que por lo tanto tiene sus embajadores y hace un tipo de política como por ejemplo nosotros podemos hacer la frente a Gibraltar. Nos guste o no, es así, es un Estado más. Y los acuerdos que tenga el Estado Vaticano con el gobierno español son estados, son acuerdos que tienen firmados. Por ejemplo, pues hay que no lo sé si esto es verdad lo que voy a decir, hay que subvencionar a la Iglesia, no lo sé. Si es verdad, pues que rompan el acuerdo que tienen, quiero decir, pues esto no es un problema nuestro. Cuando eso existe es porque hay un acuerdo entre ambos estados que hay que respetar, pero hay que respetar mientras que el acuerdo es vigente. ¿Y por qué se hace otra vez? Pues porque ambos estados quieren. Es decir, el Estado español querrá que se haga y el Estado
Vaticano. Y dentro del gobierno español han estado socialistas, comunistas, han estado todos y todos siguen con el acuerdo. ¿Por qué? Yo no lo sé, pero ahí está, ¿no? Pero bueno, a lo que vamos. Lo que la Iglesia Católica diga, oiga, el obispo pues, tiene poco interés, a mi forma de ver, ¿no? Defienden una ideología, ¿no? Es decir, desde el punto de vista de la Iglesia, tiene que defender la vida, tal, el aborto es una especie de cosa horrorosa, pues bueno, pues lo dicen en voz pública y tienen el derecho a hacerlo, ¿no? Igual que por el otro lado, todos los movimientos feministas extremados defienden todo lo contrario, aborto libre. Claro, se respetan evidentemente todas las sensibilidades. El problema es que este tipo de declaraciones son como poco inapropiadas, claro. Y yo creo que incluso ofenden, molestan a personas que no están de acuerdo con esta retirada del documento presentado por el Ministerio, claro, de Justicia, porque nos retrotraen a episodios de la historia de la humanidad que deberíamos tener en cuenta para que no se repitan, simplemente. Pero tú imagínate, Ángela, esto no va a ocurrir nunca, ¿no? Pero tú imagínate que tú eres una monjita del convento de Santa Clara, en Lima, por ejemplo, ¿vale? Que allí hay uno y yo lo conozco, ¿vale? Y que llega a tus orejas la noticia de que las mujeres pueden abortar. Para ti eso es un bombazo en tu cabeza. Una monjita que no cree en esto, que está convencida de que eso es una atrocidad. ¿Cómo suena en tu cabeza? Pues lo mismo que cuando claro, lo mismo. Pero por eso este señor tiene una categoría, una importancia. Claro, ¿de quién lo dice, no? Y bueno, igual que otros tantos políticos en diferentes direcciones. Claro. Aquí no se excluye a nadie, no es una cuestión de ideología ni de partidos. Podríamos hacer, ¿verdad? Tirar de hemeroteca y tirar de archivo y encontrar muchas declaraciones inadecuadas, inapropiadas o desafortunadas, ¿no? Que se ha convertido en una de las grandes palabras, uno de los grandes términos para justificar a veces verdaderas barbaridades, ¿no? Sí, pero tú fíjate, yo quiero incidir en un momento solo en los abortos que hay en España, perdón, interrupción voluntaria del embarazo. Sí, que hay en vamos España. A utilizar ese término que es un poquito... Este término que es vale. más sensato y más de acuerdo a los tiempos que vivimos. Actualmente, en el año pasado, creo que hubo unos 115 o 120.000 interrupciones voluntarias del embarazo. Una interrupción voluntaria del embarazo quiere decir que un niño o niña, es igual, que está en el vientre de la mamá, pues sale fuera en un momento en que todavía no es viable por sí mismo. Y por lo tanto, pues se muere, ya está, es decir, fallece. A partir ya del 6º mes aproximadamente los niños ya son viables, con lo cual ya viven, ¿no? Bueno, 112.000, vale. Hay una pregunta que siempre me ha sobrecogido. Andalucía está la primera en las interrupciones voluntarias del embarazo, mientras que, por ejemplo, con 12.000 y pico, perdón, yo traigo aquí una 22.000, no, 23.000, después va a Cataluña, después va a Madrid, después va a Valencia, etc. Es verdad, claro, que aquí hay mucha más gente que no más que en Cataluña y más que en Madrid, porque la población en Madrid, del Gran Madrid y del Gran Cataluña, son pues 6-7 millones, igual que Andalucía, a lo mejor aquí es un poquito más. Pero cuando nos vamos, por ejemplo, a La Rioja o a Navarra, te quedas con la boca abierta, porque en La Rioja o en Navarra hay 260 interrupciones voluntarias del embarazo al año, mientras que en Cataluña o en Andalucía son 23.000. De 200 y pico a 23.000. Bueno, esto es una cifra que está ahí, el Instituto Nacional de Estadística, ahí lo pone y se puede consultar. La pregunta es, ¿qué ocurre en las cabezas de aquellas mujeres y en la cabeza de estas mujeres, de Cataluña, por ejemplo, o de Madrid, para aceptar como lo mejor una interrupción voluntaria del embarazo en determinadas situaciones, las mismas situaciones que en Navarra o en La Rioja, las mismas, no toman esa determinación? ¿Qué ha ocurrido ahí? Claro, pues son mujeres aquellas y estas, ¿eh? Y el embarazo, claro, por supuesto, y el embarazo ha sido también pues, no deseado o lo que sea, no sé. Es decir, ¿por qué se toma este camino en Madrid o en Andalucía y no se toma, por ejemplo, en La Rioja o allí? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ocurre en la cabeza de aquellas mujeres y de estas mujeres? Hombre, ahí tendríamos que hablar de muchos Esto es una pregunta para ti, es muy directa, ¿eh? Tendríamos que hablar de de muchos aspectos, ¿no? Tendríamos que aludir no solo a, bueno, en las cuestiones económicas habría que verlo, ¿no? No es que sea precisamente nuestra comunidad autónoma en eso puntera. La Rioja y Navarra son las comunidades más ricas. Eso es un factor, ¿no? Claro.
son las más ricas. Son las más cultas, donde hay más universitarios, donde... ¿Lo digo todo de tirón? Sí, ¿no? Como prefieras. Yo te iba a hablar también, iba a apelar un poco también a la necesidad de hablar del entorno social y de la evolución cultural, lógicamente. Claro, es que eso interviene mucho. Es decir, cuando se hacen encuestas, las estadísticas son muy interesantes, no se refieren a nadie, ¿no? Cuando hacen una encuesta nunca predican nada sobre ti, sino sobre un conjunto. Cuando dicen las chicas universitarias tienen menos interrupciones voluntarias del embarazo que las que no lo son. Interviene la cultura, evidentemente. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, para empezar, todo comienza con una planificación familiar adecuada cuando nos estamos refiriendo a casos en los que no interviene, pues bueno, que estemos hablando de la consecuencia de una agresión sexual o estemos hablando pues de alguna anomalía en el feto de cualquier grado. No, hablamos de la interrupción voluntaria del embarazo. Sino de personas que simplemente pues se encuentran en esa tesitura, ¿no? Entre seguir hacia adelante con ese proceso y con ese compromiso ya de por vida o tomar la decisión de interrumpir ahí parar. Esa fase que se podría estar abriendo. Claro, esto se evitaría con una adecuada planificación por supuesto, con un adecuado conocimiento, claro, de todos los métodos anticonceptivos que existen, claro. Sí, pues tú fíjate que de todas las interrupciones voluntarias del embarazo que hay en este país, el 92%, o quizás un poco más, hasta el 93%, más ya no, son por decisión de la mamá. Es decir, no hay una malformación de feto, no existe nada, sino que la mamá dice, no quiero ya continuar adelante con el embarazo. Bien, esta es la pregunta, ¿no? ¿Qué ocurre en la cabeza de aquellas mujeres, de las de Madrid y de las de La Rioja o de la Navarra, para que en el mismo caso una mujer decida sin que el feto esté mal, sin que pasa nada, quiero decir, no hay enfermedades por medio ni nada, simplemente es una decisión mía, que siempre es anterior al tercer mes normalmente, al tercer mes, que es el plazo. El plazo aquí en España es hasta el cuarto mes prácticamente. Pero claro, ¿qué ocurre allí aquí, ¿no? en la cabeza? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es que la educación interviene? En fin, hay muchos factores ahí que habría que analizar, ¿no? Para todo esto. Y luego, por otro lado, claro está, esos factores económicos. Tú fíjate que todos los embarazos, todas las interrupciones... Hablando, Francisco, es que tenemos un pequeño problema con tu sonido, así que si te parece, mi compañero pues va a proceder a solucionarlo en un momentito y bueno, pues mientras tanto yo pues voy a aprovechar para dirigirme a vosotros y comentaros que aunque nuestro Córdoba TV de hoy ya pues finaliza, cierra la semana, el lunes vamos a volver con muchísima más información y con la actualidad que comienza justo cuando termina nuestro magazine. Por ejemplo, esa manifestación que va a celebrarse hoy desde la Acampada Dignidad, del Centro Social Ocupado Rey Heredia, en conmemoración de ese aniversario. Este será uno de los temas que nos esperará la próxima semana, como siempre, a partir de las 12 en nuestro nuevo horario, aquí en directo. Y ahora que tenemos solucionado este pequeño problema técnico, seguimos escuchando a Francisco, que nos estaba, pues, estábamos ya introduciéndonos, ¿no? Sí, un poco. Estamos entrando en materia, ¿verdad? E intentando, pues, acercarnos y, en esa medida, empatizar con la problemática de esas mujeres que, además, según este análisis, vemos cómo su comportamiento, pues, difiere, ¿no? Si se trata de personas pertenecientes a una comunidad autónoma a otra, y ya hemos visto, bueno, cuáles son los factores esenciales, pero bueno, vamos un poquito más lejos, ¿no? Sí, qué curioso, de una comunidad a otra hay unas diferencias enormes, que se me había caído el micrófono por dentro, no sé dónde. No te preocupes, es una cosa muy normal, más frecuente de lo que pueda parecer. Gracias, pues ya vivía esto con gran angustia. El caso es que hay una diferencia enorme. Entonces, bueno, hay cosas curiosas, ¿no? Por ejemplo, pues la mayoría de las autonomías financian las interrupciones voluntarias del embarazo, la financia con financiación pública, pero el 97-98% de las interrupciones voluntarias de embarazo se realizan en clínicas privadas. Es decir, la seguridad social de nuestro país, Andalucía, La Rioja, Madrid,
etcétera, no tiene clínicas suyas, es decir, las interrupciones voluntarias de los embarazos no se hacen dentro de los hospitales. Son clínicas privadas las que realizan esto, y entonces las instituciones públicas lo que hacen es que pagan. Con lo cual, estas instituciones privadas están siendo subvencionadas con dinero público. Es evidente que cualquier empresa pública lo que quiere es prosperar y ganar más dinero. Esto es una pregunta que yo dejo en el aire, es una maldad la que estoy cometiendo, pero es verdad, absolutamente cierto. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que eso cuesta al erario público, a ti y a mí, a los que pagamos impuestos y a todos los que nos están oyendo, pues un dinero. Evidentemente está bien empleado. Está bien empleado porque la ley así lo dice y por lo tanto pues no hay que meterse en más nada, ¿no? A mí no me apetecería pagar impuestos a Hacienda, pero no me queda otra, ¿no? Es decir, si se respetara mi capacidad para decidir, yo decidiría no pagar impuestos. Pero hay otro bien que está por encima, que es el bien común, y por lo tanto pago. Pues ya está. Entonces, claro, todas estas son pequeñas contradicciones que cuando las oyes, dices, bueno, ¿esto cómo va, no? A los erarios públicos le cuesta aproximadamente cerca de entre 90 y 100 y pico millones cada año las interrupciones voluntarias del embarazo que van a manos privadas. No van a las instituciones públicas, salen de las instituciones públicas y van a estas clínicas que son privadas. Bien, y hay un dato económico que es súper importante a mi forma de ver, ¿no? Para mantener el crecimiento de las poblaciones, de los pueblos, de las ciudades, ¿no? o de los estados, hace falta un número mínimo de una fertilidad de 2.1 o 2.2 por cada mujer. Es decir, cada mujer pues, debería de tener como mínimo un par de hijos, puesto que son papá y mamá, cuando se muera que queden dos. Y así pues la sociedad como mínimo no decrece, sigue igual. Pero como no todas las mujeres tienen niños, porque no pueden o porque no quieren, es igual, pues entonces pues se pone el 2.1 o 2.2 para que ese punto 1 o punto 2 sirva para que el número de habitantes de las naciones no disminuya. ¿Qué ocurre si disminuye? Pues si disminuye es muy sencillo, ¿eh? Si cada vez hay en la pirámide poblacional, cada vez nacen menos, como está ocurriendo en España, que somos una población muy envejecida. Estamos, la reposición poblacional española está en 1.2, la más baja de toda Europa. No hay nada por debajo nuestro. Si estamos obligados, entre comillas la palabra, a tener una reposición de 2 hijos, 0.1 o 0.2 por mujer, fértil, y estamos en 1.2, quiere decir que de aquí a 20 o 30 años no han nacido lo suficiente gente para trabajar y pagar las pensiones de los que ya están arriba. Esto hay que vivirlo así, ¿eh? Sí, no, bueno, terrible, la ¿no? de la economía y también de los números y de los datos, ¿no? Que nos arroja en este caso el censo demográfico en nuestro país y esa previsión de cara a los próximos años. Francisco, nos vamos a quedar hoy ya sin tiempo para continuar hablando, pero claro, la temática, ¿verdad? Este asunto, la interrupción voluntaria del embarazo, es tan absolutamente interesante y poliédrico que va a precisar quizás de que le dediquemos en otra ocasión un poquito más de espacio. Si te parece, podremos en esa nueva entrevista pues abordar cuáles son los casos concretos de muchas mujeres, bueno, como seguramente sabrán nuestros espectadores, ¿no? Familiares, conocidas, que se hayan enfrentado o que estén ahora mismo en esa delicada situación, planteándose, trágica, efectivamente, sí, siempre trágica, es una trágica situación, y siempre complicada. O sea, nadie decide tomar este camino por gusto, de una manera pues ligera, o al menos nadie debe hacerlo así, y para ninguna mujer es un episodio deseable. Y si te parece, podremos también pues
acercarnos a las consecuencias y a cómo esa onda expansiva de esa situación que se genera pues implica, por supuesto, no solo al individuo, a esta mujer, sino a todas las personas que tiene alrededor, ¿no? Y cómo éstas actúan. Así que, Francisco, te emplazo a otra ocasión, como estamos en directo, pues Sí. se nos ha acabado el tiempo. Y hablaremos, perdón, sobre las políticas que serían necesarias para que estas cosas no ocurran. Es decir, hay que favorecer fundamentalmente a todos los niños. A mí me parece que dar dinero para el lince es fantástico, pero es más importante los niños y las mamás. Todo el dinero Bueno, es para... yo creo que no hay que quitárselo al lince, hay que quitárselo a otras También, cosas, ¿no? Francisco. Bueno, Francisco, muchísimas gracias por Siempre. haber estado con nosotros y bueno, pues en poquito tiempo volvemos a encontrarnos, si lo Siempre tienes a contigo, bien. Ángela, gracias. Muchas gracias.